Well, a very good afternoon, brethren, Muy buenas tardes, hermanos. to both members and visitors. We're thankful you chose to be here. Así como los miembros, como las visitas, le damos muchas gracias por estar aquí con nosotros. And that's actually what our lesson is going to be about this afternoon. Y en realidad, eso es la lección de esta tarde. The idea of choosing which church to be a part of, La decisión de tomar en qué iglesia formar parte. how do we choose? ¿Cómo es que nosotros escogemos? Are we a church that is worth choosing? ¿Nosotros somos una iglesia que debería de escoger? There's a lot of different reasons of why someone might choose to go to a particular church. Hay muchas razones por las cuales personas escogen ir a una iglesia, But we want to know, what are the right reasons? pero nosotros queremos saber cuáles son las decisiones correctas. Certainly there will be reasons that are more or less important. Hay algunas razones más importantes que otras. How do we prioritize? ¿Cómo es que nosotros los ponemos en orden o priorizamos? And in the end, how would God want us to choose? ¿Y cómo es que Dios quiere que nosotros escogemos? So if you're visiting here, these are things for you to keep in mind as you might be visiting different churches of how to make a good choice. Así que si tú no estás visitando, esas son cosas que tenemos que tener en mente mientras tú estás visitando a diferentes iglesias. But to the members, Pero para los miembros, are we a church that is worth choosing? ¿somos nosotros una iglesia que deberíamos de escoger? Or are there things that we need to change or do differently to be a church that people should choose to go to? ¿O tenemos que hacer diferentes cosas para que las personas escojan venir a esta iglesia? And the reason it's difficult, Y la razón por la cual es difícil, so many different teachings, hay muchas enseñanzas diferentes, different denominations, muchas denominaciones, different churches have dramatically different goals. hay diferentes iglesias tienen diferentes metas, And so it's not just a matter of choosing between minor preferences. y no es una decisión de escoger cosas pequeñas, There's such great differences amongst all these different churches. porque hay diferencias grandes entre estas iglesias. And two ways that we might respond to that Y hay dos diferentes formas en las cuales nosotros podemos reaccionar a eso. is, one, we might feel a sense of option anxiety. Puede ser que nosotros tengamos ansiedad de tomar esta decisión. There are so many dramatically different choices Hay tantas diferentes opciones, that I'm not really even going to try that hard about which I choose. así que yo no voy a tomar una decisión tan difícil a cuál iglesia voy a ir. I'll just pick one and that should be fine. Yo voy a escoger uno y todo va a estar bien. Or maybe my approach is in this way. O puede ser que yo lo tome de esta manera. If there are all these different kinds of churches, Si hay todas estas diferentes iglesias, then it's like shopping for a car. es como nosotros ir a comprar un carro. I want to figure out which is the perfect fit for me. Yo voy a escoger cuál es el perfecto para mí. Which is the one that makes me the most comfortable or that I enjoy the most. ¿Cuál es el que me hace sentir cómodo o cuál me conviene más a mí? I don't think either of these responses is the right way to approach the situation. Yo no creo que ninguno de estas dos opciones es una forma correcta de tomar esta decisión. And so hopefully this lesson can help us have a fundamental approach of how to deal with this issue. Así que yo espero que esta lección nos ayude a tener principios fundamentales para tomar estas decisiones. But first, let's just remind ourselves, what do we mean when we say the word church? Pero primeramente, ¿qué es lo que nosotros decimos cuando decimos iglesia? Or maybe a better question, what does the Bible mean when the Bible uses the word church? O una mejor pregunta, ¿qué es lo que dice la Biblia cuando dice la iglesia? It's a Greek word, ekklesia, Es una palabra griega, eclesia, which that sounds a lot more like the Spanish word. que eso se escucha más como la palabra en español. And the word literally means assembly. Y la palabra literalmente significa asamblea. And there are essentially three different kinds of assemblies that the New Testament speaks about. Y hay tres diferentes asambleas que el Nuevo Testamento menciona. There's the universal assembly or the universal church. La primera es la iglesia universal. And that's a term people have come up with. Y eso es un término que las personas han creado. But it describes the entire body of Christ for all time. Pero esto nos ayuda a entender que esto significa el cuerpo de Cristo en su totalidad.
Jesus says to Peter that he's going to build his church. Jesús le dice a Pedro que él va a construir su iglesia, o edificar su iglesia. And we say, well, which one? Y nosotros decimos, ¿cuál? You know, what corner do they meet at? I want to go to that one. ¿En cuál esquina es donde ellos van a estar? Yo quiero ir ahí. Well, there he's referring to the church that Peter was a part of. Y ahí Jesús menciona o se da a entender la iglesia donde Pedro iba a ser parte, And the church that Barnabas was a part of. y también Bernabé, And all those Christians of that generation. y todos los cristianos en esa generación, And all the generations to come. y todas las generaciones que vendrán. And so it's the church that we're trying to be a part of today. Y esa es la iglesia en la cual nosotros queremos ser parte. We want to be a part of this entire assembly that belongs to Jesus, his body. Nosotros queremos ser parte de esta asamblea del cuerpo de Cristo. And we know that we can be a part of this assembly when we, by faith, are baptized into the body of Christ. Y nosotros sabemos que podemos ser parte de esta asamblea a través del bautismo. But that's not the only that's not the only way the Bible speaks about a church. Pero esto no es la única forma en la cual la Biblia habla de la asamblea. There's also the concept of a local assembly. También habla de una congregación local. Yeah, a congregation is a good word for it. La congregación es una buena palabra para eso. For instance, 1 Corinthians 1:2, Por ejemplo, 1 de Corintios 1:2, Paul writes to the church of God, Pablo le escribe a la iglesia de Dios. which could be that could be the entire body of Christ. Puede ser que esto sea la asamblea completa de Cristo, But he specifies the church of God at Corinth. pero él se especifica la iglesia de Dios en Corinto. So there were members of Jesus' church who were gathering and functioning together as a congregation in the city of Corinth. Así que había miembros de la iglesia de Cristo que se estaban congregando con la iglesia ahí en Corinto. And they would be different or separate from the church at Jerusalem Y iban a ser separados o diferentes de la iglesia en Jerusalén or the church at Antioch. o la iglesia en Antioquía. But the idea is if all these separate congregations are faithful, they're still all a part of the same body of Jesus. Pero la idea es que aunque estas iglesias son diferentes o autónomas, todavía forman parte de la iglesia de Cristo. And our lesson today is essentially knowing, well, how can I choose which local congregation I should be a part of? Y la pregunta que vamos a contestar es, ¿cómo yo puedo escoger en qué iglesia local yo voy a ser parte? How can I know which local congregations are actually a part of the body of Christ? ¿Y cómo nosotros podemos saber cuál iglesia local es parte del cuerpo de Cristo? And finally, the last use of church in Scripture is this concept of the worship service or the assembling together. Y finalmente, la última palabra para la asamblea en la escritura es como la iglesia y cómo lo hace, la adoración. When we talk about, it's today is a day that we go to church. Cuando nosotros decimos, hoy es un día que nosotros vamos a la iglesia. In this gathering we have together Y esta asamblea o este junto que tenemos junto is an assembly. es una asamblea. We see that in 1 Corinthians 14:26. Y eso lo vemos en 1 de Corintios capítulo 14 versículo 26. He speaks to them about the importance of edification when they assemble together for singing and for teaching. Pablo dice que cuando están juntos es para edificarse el uno a los otros con los cánticos y la lectura. So again, we need to be baptized and become a part of Jesus' universal church. Así que nosotros nos necesitamos bautizar para ser parte de la iglesia universal de Cristo. And then his plan is for us to join ourselves to a local congregation to work together with them. Y el plan de Dios es que nosotros nos unamos a una iglesia local para trabajar en su viña And assemble with them on the Lord's Day and other days of the week. y estar juntos con ellos durante la semana. And so how do we choose where to do that? Y ahora, ¿cómo es que nosotros escogemos para poder hacer eso? Well, the most important criteria for choosing Ahora, lo más importante para escoger is the truth. es la verdad. For the church that we choose to be a part of Así que la congregación en la cual nosotros queremos formar parte, needs to be a church that values God's truth que es una iglesia o una congregación que le importa la verdad de Dios and is built on the truth. y que es edificada en la verdad. That's the ultimate standard.
Eso es el estándar último You know, o principal. There are things like geography Hay cosas como geografía or what people are there o qué tipo de personas están ahí or how things are done. o cómo las cosas son hechas. But everything needs to fall under the umbrella of being truth. Pero todo tiene que estar bajo de esta sombrilla de la verdad. And I would suggest the importance of a church that teaches truth, Y yo quiero enfatizar de una iglesia que habla o predica la verdad, but also a church that practices that truth. pero también una iglesia que practica la verdad. And this is because, as we mentioned before, there is only one church, only one body of Christ. Porque como hemos dicho, solamente hay una iglesia, un cuerpo de Dios, de Cristo. We read a minute ago here it says, well, now what does it say? There is one body. Y lo leímos antes, dice, solamente hay un cuerpo. There it also says there is one faith. Y también ahí dice que solamente hay una fe. Now, when it says there's one faith, Y cuando dice solo una fe, there is one teaching that God's people need to believe in. significa que hay una enseñanza que el pueblo de Dios necesita aceptar o creer. When God spoke through the Holy Spirit, Cuando Dios habló a través del Espíritu Santo, how many versions of Christianity did he provide? ¿cuántas versiones del cristianismo Él dio? And here's a little bit of teaching over here. Aquí hay un poco de enseñanza aquí. Now over there, I'm going to give y'all a different version. Y por aquí, por allá voy a dar un poco más de una enseñanza diferente. And over there, you have your own version too. Y por allá tú tienes tu versión. Is that the way the Bible reads? ¿Así es como dice la Biblia? Or did the Holy speak to us one truth ¿O el Espíritu Santo solamente nos habló una verdad that we need to believe in? que nosotros tenemos que creer? That's the idea. Esa es la idea. So there is only one faith, Hay solamente una fe and we need to know what is the faith that we need to believe, y nosotros necesitamos saber cuál es esa fe que nosotros tenemos que creer. which is our access into being the body of Christ. ¿Cuál es nuestro acceso para poder ser parte del cuerpo de Cristo? So a church could have entertaining services La iglesia puede tener servicios entretenidos or stimulating lessons. o lecciones que estimulan, But really, what does it need to be about? pero en realidad, ¿qué debería de ser? Can we find truth in this church? ¿Nosotros podemos encontrar verdad en esta iglesia? Does this church uphold truth? ¿Esta iglesia pone por primero la verdad? Are they a part of the one body of Christ because that's what they're teaching and practicing? Son parte de este cuerpo de Cristo porque eso es lo que enseñan y hacen. We see the same idea here in 1 Corinthians 1:10. También vemos esta misma idea en 1 Corintios 1:10. For that particular congregation in Corinth, Para esa congregación allá en Corinto, he says, I don't want there to be divisions among that church. él dice, yo no quiero que haya divisiones en esa iglesia. And that should be true of all the various true churches of Jesus. We should not have division amongst ourselves. Y eso debería de ser la verdad para todas las congregaciones de la iglesia de Cristo. No debe de haber división. Well, how is it that we are not going to be divided? ¿Y cómo es que nosotros no vamos a ser divididos? It says we are made complete by being of the same mind and the same judgment. Dice que somos del mismo sentir y el mismo en un mismo parecer. If we have one mind and one judgment, you think we'll be united? Si nosotros tenemos el mismo sentir y el mismo parecer, ¿pensamos que vamos a ser unidos? Yeah, I think so. Yo creo que sí. It's easier said than done. Es más fácil decir que hacerlo. For instance, in our earthly relationships, Por ejemplo, en nuestras relaciones terrenales, you know, we want to have unity in family, husbands, wives, children, parents. nosotros queremos tener unidad, esposo, esposa, niños, familias. And so a couple might say, we'll be united, we'll be the same mind and same judgment. Una familia puede decir, nosotros vamos a ser unidos, el mismo pensar y el mismo sentir, Because you're going to think the way that I do, porque tú vas a pensar la forma en la cual yo pienso and you'll agree with all my judgment. y tú vas a estar de acuerdo de todo lo que yo diga. Well, the other person might not agree with Pero that. la otra persona puede decir, yo no pienso eso. They've got different ways of thinking, Ellos tienen diferentes formas de pensar and that's natural. y eso es natural. But when it comes to the church, Pero cuando viene acerca de la iglesia, well, brother so-and-so, he thinks this way and judges that way. el hermano fulano de tal piensa de esta manera y juzga de esta manera. Sister so-and-so might think differently. La hermana fulana de tal puede ser que piensa de otra manera. And what do we have? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? We'll have division. Vamos a tener división. Now, on a greater scale, all the different churches, are they all of the same mind? Ahora, en una esquema más grande, ¿todas las iglesias tienen el mismo pensamiento? Do they all judge the same way? ¿Juzgan de la misma manera? Absolutely not. Claro que no. So what's the key?
Ahora, ¿qué es lo que nos ayuda? What is the one mind and the one judgment we all need to be united? ¿Cuál es el un pensamiento y un parecer que nosotros necesitamos tener? It has to be God's mind Necesitamos tener la mente de Dios and God's judgment, y el juicio de Dios. not of us and one another. No de nosotros y el uno al otro. We leave our differences behind Nosotros dejamos nuestros gustos a un lado and accept the one truth that is God's mind and God's judgment. y aceptamos lo que Dios dice, su parecer y su juicio. And that one truth is what unites us. Y esa verdad y esa sola verdad es lo que nos une. And so when we see the great variety of churches today, all doing very, very dramatically different things, Así que cuando vemos todas las iglesias y todas las diferentes cosas que esas iglesias hacen, that's evidence that something is not being done the right way. eso es evidencia que algo no está pasando o no están haciendo algo bien. In Corinth, there were people who were saying, well, I'm a follower of Peter, Algunas personas en Corintio estaban diciendo, bueno, yo soy seguidor de Pedro, or I'm a follower of Apollos, o yo soy seguidor de Apolos, or I'm a follower of Paul. o yo soy seguidor de Pablo. Paul says, you want to be my follower? Pablo dice, ¿tú quieres ser mi seguidor? You want to be a part of the church of Paul? ¿Tú quieres ser parte de la iglesia de Pablo? Well, that's not going to get you anywhere. Él dice, eso no te va a llevar a ningún lado. Paul, he didn't forgive you of sins. Pablo, yo no te he perdonado de ningún pecado. So when we follow the mind or the judgment of someone besides the Spirit, Así que cuando nosotros seguimos a una persona y no los pensamientos del Espíritu, we're talking about a different body altogether. estamos hablando de un cuerpo totalmente diferente. And as soon as we're not a part of the real body that follows the truth from Y Christ, cuando nosotros no somos parte del cuerpo verdadero que sigue a Cristo, well, can we really be saved? ¿podemos nosotros ser salvos? It's not that the church is going to save me, No es que la iglesia nos va a salvar. but I'm a part of the church because I'm loyal to Christ and Christ has saved me and added to his church. Yo soy parte de la iglesia porque yo sigo a Cristo y Cristo me ha perdonado a mí. But when I abandon that one faith, I am no longer a part of that one body. Pero cuando yo abandono esa sola fe, yo abandono el cuerpo de Cristo. And so what we see are churches doing all sorts of stuff, Así que lo que vemos es que iglesias están haciendo cosas totalmente diferentes, but it's not God's stuff. pero no son las cosas de Dios. For instance, 1 Corinthians 11 Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11 speaks about the Lord's Supper. habla de la cena del Señor. We call it the Lord's Supper all the time, Nosotros lo llamamos la cena del Señor todas las veces, but I think it's only this passage that refers to it as the Lord's Supper. pero este es el único pasaje que lo menciona como la cena del Señor. But it reminds us that this supper we take, who does it belong to? Pero nos recuerda que esta cena en la cual nosotros participamos, ¿de quién es? Well, it's his supper. Bueno, es de Él. You know, it means it's in his house, Significa que está en su casa, it's his food, es su comida, it's his table and chairs. es su mesa y sus sillas. But the Corinthians here, when they were gathering together, Pero los corintios aquí, cuando ellos se juntaban, they were partaking of a supper, ellos estaban participando de una cena, but it wasn't the supper that belonged to the Lord Jesus. pero no era la cena que estaba participando el Señor Jesús. We find that they were prioritizing themselves. Vemos que vemos que ellos estaban poniendo a ellos primeros. That they were just trying to get as much food to feed their bellies as they could. Ellos estaban tratando de tomar mucha comida para llenar sus barrigas. You know, they left other members behind. They didn't want them to be a part of it. Ellos dejaron los otros miembros al lado. Ellos no querían que ellos fueran parte. And they certainly didn't remember or think about the death of Jesus Christ. Y no estaban pensando o tenían en mente la muerte y resurrección de Cristo. So they met and they had a supper, Ellos se reunieron y tuvieron una cena, but it wasn't the Lord's Supper. pero no era la cena del Señor. We can come together as a church and do all kind of things, Podemos reunirnos como una iglesia y hacer muchas cosas, but when it's not by the one faith, pero cuando no es por la una fe when it's not the way that the Lord Jesus commanded us to do it by the Spirit, y cuando no lo hacemos de acuerdo a como la palabra a través del Espíritu nos manda, it's no longer His. ya no es de Él. Well, then whose is it? Así que ¿de quién es? Well, who knows? Bueno, no sabemos. And so, is it important for us to choose the right church? Así que es importante nosotros escoger la iglesia correcta. Every single group meeting together, do they all belong to Jesus? Todas las iglesias al nuestro alrededor cuando se juntan, ¿son de Cristo? Are they all doing the will of Jesus? Toditos están haciendo la voluntad de Cristo. Well, apparently not.
Aparentemente no. And we're not here to say which and which not and all these things like that. Y nosotros no estamos aquí para decir sí, el que lo está haciendo bien y el que está haciendo mal. But we are saying, if I chose to go to a particular church today, Pero sí lo que estoy diciendo es que si yo voy a una iglesia para participar, that I needed to be looking for a church that is all about the truth of Jesus Christ. yo tengo que estar buscando una iglesia que está tomando o buscando toda la verdad de Cristo. Because if it's not that, Porque si no es eso, then I don't know what it is. después no sé lo que es. Finally, John 14:6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. We as individuals, we can only go to the Father through the truth that is Jesus. Nosotros como individuos solamente podemos llegar al Padre a través de Jesucristo y su verdad. And when you get a bunch of people together with that same purpose, Y cuando tenemos personas con ese mismo pensar, that's a true church that belongs to Jesus. eso es una iglesia verdadera que se pertenece a Jesús. And that's what we're trying to be. Y eso es lo que nosotros queremos ser. Quickly, let's see, what's that verse? Okay. And I would also suggest that God knows that the truth is enough to attract us. Yo quiero sugerir que Dios piensa que la verdad es suficiente para atraernos. Again, there are different kinds of things that might attract us to different churches. Y otra vez, hay otras cosas que nos pueden atraer a diferentes iglesias. If the services are very, moving and emotional, Si los servicios son muy llamativos y emocionales, or if it's close, o si es cerca, or we have friends who go there, o si tenemos amigos que van ahí, or maybe the cute girl we met at Starbucks, she goes to that church. o puede ser que una muchacha bonita que conocimos en Starbucks va a esa iglesia. Different things will attract us to go to different churches. Diferentes cosas nos atraen para ir a diferentes iglesias. But again, God wants the thing that attracts us the most to be the truth. Pero Dios quiere que lo que más nos atraiga sea la verdad. And it's been that way since the beginning of the New Testament. Y eso ha sido hecho desde el Nuevo Testamento, desde el principio. Because when we look at the first New Testament prophet, John the Baptist, Porque cuando nosotros vemos el primer profeta del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, he was a true prophet of God, crying out the message of the gospel. él era un verdadero profeta de Dios, llorando o hablando la palabra de Dios. But where was he crying out? Pero ¿dónde era que él estaba predicando? In the wilderness. En el desierto. How was he dressed? ¿Cómo estaba vestido? Furry animal skins. Tenía pelo de camello. What was his diet? ¿Qué comía? Honey and bugs. Comía langostas y miel silvestre. And I just kind of want you to imagine. Yo quiero que nosotros nos imaginemos. You're living in that day. Estábamos viviendo en ese día. So you talk to your friends like, hey man, I met this great prophet. Y nosotros estamos diciendo a nuestros amigos, wow, yo conocí a este gran profeta. And we should go and listen to him because he's got a good message. Nosotros tenemos que ir ahí porque él tiene un buen mensaje. Well, where is he? Bueno, ¿dónde está? He's like deep in the woods somewhere. Él está lejos allá en los montes. Like in the middle of nowhere. En donde no hay nada. Okay, well, what's he like? Okay, bueno, ¿cómo él es? Well, he looks funny and he eats bugs. Bueno, su parentesco es medio raro y come langostas. Well, why in the world would I want to go to listen to this guy? ¿Por qué es que yo quiero ir a escuchar a ese hombre? Is there anything about him, the person, that would attract you? ¿Hay una cosa de su persona que te atraería? He's not the TV preacher that you try to put on TV to get people to come to your church. Él no es el predicador de televisor que atrae a las personas para ir a su iglesia. But why would you want to go listen to John? Pero ¿por qué es que tú quería escuchar a Juan? And why did so many people in his day go to the wilderness to listen to him? ¿Y por qué tantas personas fueron al desierto para escuchar a Juan? Because he was teaching truth. Porque él estaba predicando la verdad. And in spite of how weird he might have seemed, people could recognize it was a true message. Y aunque él se veía raro, las personas podían darse cuenta que él estaba predicando la verdad. What's the basic true message he taught? ¿Cuál era el mensaje que él estaba predicando? He told people how it is. Él le dijo a las personas cómo era. He told them, you guys are living in sin and you need to make these changes.
Él le decía, ustedes están viviendo en pecado y ustedes tienen que hacer estos cambios. He didn't tell people what they wanted to hear. Él no le dijo a las personas lo que querían escuchar. He didn't talk a bunch of religious nonsense and tradition. Él no habló cosas religiosas y tradiciones. He taught the same message that God is calling us to repent and change and be different people that are pleasing to Him. Él predicó el mismo mensaje, que Dios quiere que nosotros nos arrepintamos y lo obedezcamos. And that did not appeal to everybody, Y eso no le atrajo a todo el mundo, but it did appeal to a lot of people. pero sí atrajo a muchas personas. And, you know, it's the same thing here in the city. Y es lo mismo aquí en esta ciudad. I think we've seen this, Yo creo que nosotros hemos visto esto, but we need to trust that there are people who want to know what God is really trying to say. pero yo creo que nosotros tenemos que confiar que hay personas que sí quieren escuchar lo que Dios quiere decir. And there are people who are going to want to make the decision Y hay personas que quieren tomar esa decisión to take time out of their Sunday or their Wednesday or whatever day it might be para tomar tiempo de su domingo o su miércoles o cualquier día que sea and meet with a group of strangers y reunirse con un grupo de extraños, because they can recognize that the Bible is being taught here. porque ellos pueden reconocer que la Biblia es siendo enseñada aquí. There's a lot of people who are tired of all the nonsense Hay muchas personas que están cansadas de todo este revolú, and just looking to figure out what's the deal with the Bible and what does God really want. y hay personas que quieren saber qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que Dios quiere. And God wants to attract that person who loves the truth. That's what He says in Thessalonians. Y Dios quiere atraer a esa persona que está buscando la verdad. Así dice en Primera de Tesalonicenses. Okay, so hopefully we've made those points clear, no? Así que yo espero que hicimos esos puntos claros ahí. So let's think about the idea of being a church that teaches the truth. So, vamos a pensar en esto de una iglesia que enseña la verdad. And this will repeat a little bit, so maybe we can go through a little bit quickly. Esto se va a repetir, o puede ser que pasemos por esto rapidito. But think about a bad example. Pero vamos a pensar en un mal ejemplo. You know, years and years and years ago, there's a guy named King Henry VIII. Muchos años atrás había una persona, King Henry, el rey Henry el VIII. And where he was, and in those days, it was all the Catholic Church. Y donde él estaba y en su región había muchas iglesias católicas. Well, if I understand correctly, he wanted to divorce and remarry. Y si yo lo entiendo bien, él quería divorciar y casarse otra vez. And, you know, to the credit of the Catholic Church, they actually told him, no, you can't do that. Y al crédito de la iglesia católica, ellos le dijeron, no, tú no puedes hacer eso. That would be unlawful and against Scripture. Eso no es bien y va en contra de Escritura. Well, what did King Henry VIII do? Así que, ¿qué hizo este rey? Well, he actually started his own church. Así que él empezó su propia iglesia. He created the Church of England, Él empezó la iglesia de Inglaterra, which was like a carbon copy, que era como una copia. except they said you can divorce and remarry. Lo único era que en su iglesia podían casarse, divorciarse y casarse de nuevo. And so that's a pretty bad example of a church. Eso es un mal ejemplo de una iglesia. If a church from the beginning does not care about upholding what Scripture says, Si a una iglesia desde el principio no le importa de la verdad if they don't from the pulpit teach what is true, y del púlpito no predican la verdad and the members don't care to uphold the convictions of truth, y los miembros no le importa establecer la verdad, well, then that's a problem. significa que eso es un problema. And churches are changing biblical doctrine today. Y hay algunas iglesias que están cambiando las escrituras. We're seeing a lot of progressive issues that are coming up today. Vemos muchos problemas progresivos que están surgiendo hoy en día. And so things concerning women's roles, Cosas con los roles de las mujeres, things concerning gender and sexuality, cosas con el ser hembra o hembra, varón o hembra, and sexuality. y sexualidad. And some churches are choosing to conform to what the world says about those issues. Y hay algunas iglesias que se están conformando a lo que dice el mundo de esas cosas. And from the pulpit, they will gladly say that we believe something different than what Scripture is teaching. Y desde el púlpito empiezan a decir que nosotros pensamos algo diferente de lo que dice la escritura. And if a church outright does not want to follow Scripture, Y si una iglesia no quiere escuchar la escritura and they don't teach what the Bible teaches, y no enseña lo que la Biblia enseña, then that's a major red flag right from the beginning. eso es algo que deberíamos de poner atención.
And I'd also suggest that if a church values teaching truth, Y si una iglesia valora enseñar la verdad, what would be the goal of their assemblies and their services? ¿cuál sería su meta en la asamblea? To teach truth. Para enseñar la verdad. We see in 1 Corinthians 14 the importance of all things being done for edification. Vemos en 1 Corintios capítulo 14, todas las cosas son hechas para la edificación. It doesn't matter if people leave feeling happy. No importa si las personas se van sintiéndose gozosos. It doesn't matter if people left and they enjoyed themselves. No importa si las personas se fueron y salieron contentos de ellos mismos. If they were not edified by the truth. Si no fueron edificados por la verdad. And if a church doesn't care about teaching truth, y si una iglesia no le importa predicar la verdad, then that leaves a lot of time for other things. Eso significa que hay tiempo para muchas otras cosas. You know, entertainment, entretenimiento, or instead of speaking scripture, telling personal stories that are engaging and funny. A través o no hablando la verdad, hay tiempo para hablar de historias personales y cosas chistosas. Or just trying to get people emotional and worked up so they feel like something important must have happened that day. O tratando de poner las personas emocionales por cosas que están pasando en ese día. We want people to leave feeling like they know more about the truth than they did when they entered. Nosotros queremos que las personas se sientan que han salido de aquí conociendo más de la verdad que lo que ellos vinieron. So a church needs to teach truth. Así que la iglesia tiene que hablar la verdad, But the church also needs to practice truth. pero también la iglesia tiene que practicar la verdad. And sometimes it's easy for a church to give a list of, well, these are all the different issues, and we need to believe the right thing about all these different issues. Y es fácil para una iglesia hacer una lista, estas son las cosas que tenemos que hacer y estas son las cosas de verdad. And we say baptism, check. Decimos el bautismo, check. Not worshiping with instruments, check. No haciendo adoraciones con instrumentos, check. We don't have females leading in worship service, check. No tenemos mujeres dirigiendo en el servicio, check. And because we have all the right answers on all these issues, Porque tenemos todas las respuestas correctas de estos problemas. well, now we're the true church. Bueno, eso significa que somos la iglesia verdadera. Well, not necessarily. No necesariamente. Because even if we believe the right things in these issues, Porque aunque nosotros creamos las cosas verdaderas de estos problemas, if we're not really practicing all of the truth, si nosotros no estamos practicando toda la verdad, then that's a problem too. eso también es un problema. Consider some different truths that the church needs to be practicing. Vamos a considerar algunas verdades que la iglesia tiene que estar practicando. One is that a church needs to love Jesus above all. Lo primero es que la iglesia tiene que amar a Jesús sobre todas las cosas. In Revelation 2 here, Jesus praises the church at Ephesus because they stood for truth and they fought against false doctrine. Aquí en Apocalipsis vemos que Juan alaba a la iglesia en Éfeso porque ellos tenían el amor a Cristo como prioridad. Yeah, and they taught against false teachings. Y también enseñaban acerca de la falsa doctrina. I mean, that's important. That's why I've been talking about the whole first half of the lesson, that we need to teach the truth. Eso es importante y eso es lo que estaba diciendo en la primera parte de la lección, que tenemos que hablar la verdad. But Jesus has an issue with them. Pero Jesús tiene un problema con ellos. He says they have left their first love. Dice que han dejado tu primer amor. So even their teaching of truth was right. Aunque ellos estaban enseñando la verdad, They were not practicing true and genuine love for Jesus. no estaban practicando el amor verdadero de Jesús. And he threatens to remove their identity as being one of his churches because of that. Y él dice que se le va a quitar su identidad por ellos no hacer esto. Are we practicing true love of Jesus over all things in this church? ¿Estamos nosotros practicando el amor verdadero de Jesús en esta iglesia? Another truth that we need to practice is to not be tolerant of unrepentant sin. Otra verdad en la cual nosotros tenemos que practicar es no ser tolerante de una persona en pecado. To another church, Jesus condemns them En otra iglesia, Jesús o Dios lo condena because there was
it appears to be some evil false prophetess in that church, porque había una falsa profeta en esa iglesia and she was leading the members into sin and idolatry and all sorts of not good stuff. y ella estaba llevando a los miembros ahí a hacer cosas pecaminosas y desviarlos, And they kind of just let her get away with it. y los miembros dejaban que ella hiciera y deshaciera. I don't know if they were intimidated by her or something. No sabemos si estaban intimidados por ella. Jesus says, if you're going to allow in this body, this congregation, for evil to be done and taught, Y Jesús dice que si tú vas a dejar que esta maldad sea enseñado aquí and you're not going to stand up for the truth of Jesus, y tú no vas a tener hacer algo por la verdad de Cristo, then you've got a major problem there. significa que tú tienes un problema grande aquí. Do we tolerate sin in this church? ¿Nosotros toleramos el pecado aquí en esta iglesia? Do we allow for people to willingly and unrepentantly just continue in sin, and we don't? It's not a problem for us. ¿Dejamos que las personas sigan viviendo en el pecado intolerantemente? To practice truth, we need to take a strong stance against sin. Si nosotros queremos practicar la verdad, nosotros tenemos que tomar una firme decisión de hacer la verdad, practicar la verdad. Another truth we need to practice is to be zealous for Jesus. Otra verdad, nosotros necesitamos ser celosos para Cristo. There's a church that Jesus described as being lukewarm. Hay una iglesia en la cual Jesús menciona que es ni caliente ni frío. The pews full of bodies, Las sillas muy llenas, but spiritually asleep, all of them. pero espiritualmente estaban durmiendo toditos. Jesus says it's gross. Y lo que Jesús dice, eso es feísimo. I feel like there's a lot of churches that teach, what we would think is being true. Hay muchas iglesias que nosotros diríamos que están enseñando verdad, But they're just, corpses in the pews, and there's nothing going on. pero son como muertos en las sillas y nada está pasando. That's not practicing truth. Eso no está practicando la verdad. Last example, we need to love one another, El último ejemplo es que tenemos que amarnos los unos a los otros, being devoted to one another, giving preference to one another. siendo devoto el uno con el otro, teniendo el otro en pensamiento. Church can be teaching truth, La iglesia puede estar enseñando la verdad, but they all fight and hate each other all the time. pero siempre están peleando y se odian el uno al otro. Do we see how it needs to be both of these things? Vemos cómo necesita hacer las dos cosas aquí. Now, it's important for us to remember that does a church need to be perfect in their practice of truth? Ahora, es importante pensar, la iglesia necesita ser perfecto en la práctica de la verdad. Well, is any person perfect? ¿Hay una persona perfecta? Every church is going to have, if they desire to be a true church, they're going to have their strengths and their weaknesses. Y cada iglesia que quiera ser una iglesia verdadera va a tener sus cosas fuertes y sus cosas débiles. And so considering the weaknesses of a particular congregation, Y mirando las debilidades de una iglesia local, are they aware of those weaknesses? ¿saben de esas debilidades? Are they desiring to change and to grow and to address them? ¿Están deseosos para cambiar y arreglar esos desafíos? We're not looking for a church with no problem in the same way that we don't look for any Christian that has zero problem. No estamos buscando una iglesia que no tenga problemas, ni así es que estamos buscando un cristiano que no tenga problemas. But what's the goal of this church and what are they trying to Pero pursue? ¿cuál es la meta de esa iglesia y qué es lo que ellos quieren hacer? A couple other things to wrap up real quickly. Y algunas otras cosas antes de terminar. Some things that don't matter. Algunas cosas que no importan. The aesthetic quality of the music. Lo estético de la música. That seems to be a big draw for many people who are seeking churches. Y esto es algo que atrae a muchas personas buscando congregarse o venir a una iglesia. And it's pretty common for churches to have, worship services that are essentially, professional concerts. Y hay iglesias que tienen reuniones que son conciertos profesionales. Are these people who know how to sing? Son personas que saben cantar, They know how to play instruments? saben tocar instrumentos. I mean, yeah, it's a good production. Sí, es una producción muy buena. But who's attracted to that the most? Pero ¿quién es atraído por eso? The scripture indicate that that's something that makes him really pleased when the performance is really high quality. Las escrituras menciona algo que eso le agrada a Dios cuando todo eso de la música está perfecta. Or is that more of an us thing? ¿O eso es más una cosa para nosotros? If it doesn't matter to God, it should matter to us as much. Si no le importa a Dios, no nos debería importar tanto a nosotros. God desires that when we sing, that His word is going to dwell within us.
Dios desea que cuando nosotros cantemos, que su palabra more en nosotros and that we're going to encourage each other by our song. y que nosotros nos animemos el uno al otro mientras cantamos. That's what God's interested in. Eso es lo que está interesado Dios. You know, and that's good news for us Y eso es buena noticia para nosotros, because we're not professional singers here. porque nosotros no somos cantantes profesionales aquí, But can we encourage and edify each other through songs? pero podemos nosotros edificar y animarnos los unos a los otros en cánticos. And another thing that doesn't matter is the building itself. Y otra cosa que no importa es el edificio mismo. We see here in Matthew 24 when the disciples told Jesus, you know, the temple is a really beautiful building. Aquí en Mateo capítulo 24, los discípulos están diciendo a Jesús, wow, el templo es una cosa preciosa. He said, yeah, but it's full of evil and corrupt religion. Y él dice, sí, pero hay muchas cosas malas y falsa religión aquí. And I'm coming back to destroy this beautiful building. Y yo vengo para atrás para destruir este edificio. It's easy to build a beautiful building. Es fácil construir un edificio precioso, It's hard to be beautiful people that adorn the gospel of God through our behavior. pero es más difícil ser personas preciosas que adornan la palabra de Dios. When we go to developing countries, Cuando nosotros vamos a lugares que están bien construidos, you know, we see people's houses and things, nosotros vemos las casas de las personas and they're of lesser standards than we're used to here, y no son del el mismo estándar como nosotros lo vemos aquí, which is fine. que está bien, But then, which buildings are the most beautiful? pero ¿cuáles son los edificios que son más preciosos? Always the churches. Siempre las iglesias. People living impoverished lives, Personas que están viviendo en pobreza and they go to these beautiful church buildings. y ellos van a estas iglesias que son tan preciosas. Does God care about that? ¿Dios le importa eso? You know, it doesn't matter where we meet, No, no importa dónde nosotros nos how congregamos beautiful the building is. o qué tan precioso es el edificio. We're looking to be beautiful people. Estamos buscando ser personas bonitas. Last point. This is a pretty important one, but we'll go through it quickly. Este es el último punto y es un punto importante. Sometimes a big reason why we choose a particular church La razón por la cual nosotros escogemos una iglesia is because of the people. es por las personas. And again, if we're talking about people who love the Lord and who are serving the Lord and that matters to us, then that makes sense. Y si nosotros estamos buscando personas que adoran a Dios y están buscando la verdad, eso tiene razón. But sometimes it feels more like we're picking which lunchroom table to sit at high school. Pero a veces es como que nosotros estamos buscando qué mesa sentarnos en la escuela secundaria. You know, this is the cool kid table, Esta mesa están todos los bacanos. you know, and so that's where we want to be. Así es que ahí es donde nosotros queremos estar. You know, you might go to a church. Pero puede ser que nosotros vayamos a una iglesia. They might not have anybody your age Puede ser que no hay nadie de tu edad or your demographic. o de tu país. Or maybe you're looking for a wife and there's no pretty ladies at that Y church. puede ser que tú estás buscando una esposa y no hay muchachas bonitas ahí. Is that how we go around picking which church to be a part of? Así es que nosotros escogemos a cuál iglesia nosotros vamos a ir. If church is family, Si la iglesia es una familia, you know, Jesus said, my mothers and my brothers are those who do the will of my Father. Jesús dice, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y If lo hacen. we're here trying to do the will of the Father, Si nosotros estamos aquí queriendo hacer la voluntad del Padre, that makes us family. eso nos hace familia. And you know what's interesting about ¿Y family tú sabes lo interesante de la familia? is you don't get to pick your family. Que nosotros no tenemos la opción de escoger nuestra familia. You were born in a family that you were born into, Tú es nacido en la familia en la cual fue nacido, for better or worse. por bien o por mal. But you got to make the best with what you have. Pero tiene que hacer lo que tiene que hacer con lo que tiene. Yeah, you don't say to mom, you know, mom, I'm moving next door because, you know, I can find some better siblings in that house. No le dices a tu mamá, yo me voy a mudar al vecino porque ahí puedo encontrar cosas mejores. If we found a group of people who love Jesus and are part of his body because they're practicing truth, Si nosotros encontramos a personas que están alabando a Dios y están practicando la verdad, then that needs to be our family. significa que eso debería de ser nuestra familia. It doesn't matter if they're like us or different. No importa si son como nosotros o diferentes. If we are joined by the blood of Christ and desire to do the will of the Father, Si nosotros somos unidos en la sangre de Cristo y queremos hacer la voluntad del then Padre, I need to seek to be close to these people. significa que yo tengo que buscar ser más cerca a esas personas. And finally,
a big part of our church experience. Y finalmente, lo más grande de la experiencia de la iglesia, You know, I know this church what they teach is right and good, but I just don't get a lot out of it. yo sé que esta iglesia enseña la verdad, pero yo no saco mucho de esto. I don't know if those people really, they don't give me much attention. Estas personas no me dan mucha atención. Well, a lot of the quality of our church experience depends on Bueno, mucho de la calidad de la experiencia de la iglesia tiene que ver con what we invest into it. en qué nosotros invertimos en. You know, sometimes we come to church and we're just expecting everything to be done for us and is to happen for us. A veces venimos a la iglesia y estamos esperando que todo nos los hagan a nosotros. But we don't see ourselves as needing to contribute and be engaged and be involved and do the work. Pero muchas veces no nos vemos a nosotros en que nosotros tenemos que empezar a hacer de nuestra parte, a empezar a trabajar. But the more that we invest into the church that we're trying to be a part of, Y lo más que nosotros invertimos en la iglesia que somos parte, that's when we really begin to receive ahí es cuando nosotros verdaderamente empezamos a recibir. and to feel involved and feel connected and be encouraged. Es cuando nosotros también nos empezamos a sentir que somos parte y estamos envueltos en la Hebrews iglesia. 10:25, we assemble to encourage one another. That's our job. En Hebreos capítulo 25 estamos juntos para exhortarnos los unos a los otros. Eso es nuestro trabajo. So do we choose to come to this church just because we expect to receive, ¿Venimos a esta iglesia solamente esperando a recibir or because we expect to invest and to give? o venimos para invertir y para dar? Okay. Well, hopefully some of these things are helpful. Yo espero que algunas de estas cosas fueron de ayuda, But of course, it all begins pero todo comienza by being a part of the true body of Christ. siendo parte del cuerpo de Cristo. And that starts with our confession of faith, Eso empieza con nuestra confesión de fe, our commitment to repent, nuestro compromiso en repent, arrepentirnos, perdona, and the decision to be baptized. y la decisión de And bautizarnos. so if that's not you, Y si eso no eres tú, we're glad you're here meeting with this local church. estamos agradecidos que están aquí con esta iglesia Well, we local, want you to be a part of this church. pero nosotros queremos que sean parte de esta Because iglesia. like us, you're also a part of the body of Christ. Porque como nosotros puede ser parte And if we de can help del you with- cuerpo de Cristo. And if we can help you with that, Y si nosotros podemos ayudarte con eso, please let us know you can be baptized today. déjanos saber y pueden ser bautizados hoy día. Thank you.